buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El Palacio de Fontainebleau, a unos 50 kilómetros al sur de París, conmemora este año con diversos actos los 200 años de la muerte de Napoleón, quien decidió convertirlo en una de sus residencias en vísperas de su coronación como emperador. Y precisamente para hablarnos de este palacio y de los actos conmemorativos en torno a la figura de Napoleón, tenemos la suerte de contar con nosotros con Isabelle de Gourcuff, que es su administradora general. Muy buenas tardes, Isabelle. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permítame que explique ante todo que ha nacido aquí en Francia en 1962 y que dirige el Palacio de Fontainebleau desde 2014, pero antes ha sido administradora de monumentos tan importantes como los castillos de Chambord, de Pierrefonds, también aquí en la capital de la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, nada más y nada menos, y hasta las torres de Notre-Dame. ¿Cómo se sintió hace unos meses cuando se quemó Notre-Dame? Tanto apenada. Lloraba escuchando estas noticias. Estuvo algo espantoso, lo peor que puede ocurrir en un sitio patrimonial. Con tantos siglos de historia. Sí, terrible, terrible. ¿Usted era administradora solamente de las torres, no de toda Notre-Dame? No de las torres solamente. Es el circuito turístico de la catedral donde se puede ver, admirar las estatuas de Viollet-le-Duc, tan conocidas por la obra también de Victor Hugo, ¿sabes? De Notre-Dame de París. Claro, por supuesto. Me gustaría saber cómo se llega a ser administrador general de esos monumentos tan maravillosos aquí en Francia. Es una cuestión de pasión. Pasión para la arquitectura, para el sentido tan importante para cada uno de conocer a su pasado, conocer a su historia encarnada por lugares extraordinarios que son verdaderamente la memoria del país y del... Realizó estudios de bellas artes, quizás de arquitectura, de historia. De historia sobre todo. Imagino que en el 86 empieza a trabajar para el Fondo Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, el futuro, lo que sería, o lo que es ahora, el Centro de Monumentos Nacionales. También fue por pasión que entró allí en esa casa de los Sí, siempre la monumentos. pasión me animó. Es un gran honor de participar al conocimiento, a enseñar estos lugares a las nuevas generaciones y darles sentido. ¿Qué quieren decir hoy? ¿Cuál es su importancia, su mensaje propio? Isabel, de niña visitaba esos sitios con su familia, por ejemplo. Siempre. Tuve la gran suerte de tener padres a quien estaban totalmente locos con las visitas de los museos, de los monumentos, y transmitieron su pasión, claro. ¿Y cuál era el monumento predilecto, preferido que visitó cuando era pequeña? Creo que Chambord. Chambord. Sí. Es impresionante. Me impresionó tanto. Fue el declic, no sé cómo se dice en español, de mi futura carrera. No imaginaba entonces que sería la administradora general de Chambord, unos años después, ¿no? Pesaba también de alguna manera el peso familiar. Sé que su marido es heredero de la familia de los Gourcuff, que remonta al siglo XI, ¿no? De Guillaume de Gourcuff, que hizo las cruzadas. Las cruzadas con Saint Louis. Increíble, Sí. ¿no? Increíble, no, es una historia, también es un honor pertenecer a una familia que se sitúa en una longevidad, no sé si se dice así, pero en una historia del país, que pertenece a la historia del país. Solo 8 siglos, es increíble, ¿no? Sí. No está mal. ¿Se cuentan historias en su familia sobre los antepasados? No tanto, no viven con los antepasados, pero es un deber para la generación después. Eso es lo más importante, no es lo que pasó, pero de seguir.
Cuéntanos, Isabel, ¿cómo se siente uno con la responsabilidad de administrar un castillo como el de Chambord? Ni siquiera Walt Disney había imaginado algo tan maravilloso como Chambord. Em, Disney no creo que vino a Chambord, no tanto. Disney estuvo muy influido por Viollet-le-Duc y por Ajá. Pierrefonds. Por ejemplo, tenía en su despacho las imágenes de Viollet-le-Duc. Trabajaba con estas imágenes, era su patrimonio. Expliquemos que Viollet-le-Duc fue el restaurador de Notre-Dame De y de tantos Notre-Dame, de otros Pierrefonds, de monumentos Carcassonne, a finales del siglo muy, XIX, 19. por Muy supuesto. importante. Chambord posee una escalera a doble revolución que se le atribuye a Leonardo da Vinci, Sí. quien vivió un tiempo allí en Chambord, No, ¿no? no, 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 no. no se sabe. Murió junto antes de de cuando se empezó las obras Ah, de acuerdo. murió en 519, pero en mayo, y las obras empezaron al final del año. Pero es claro que era en su disposición, en su trabajo de esos últimos años, cuando Francisco I lo trajo desde Italia. de Italia a vivir cerca de Chambord, Clos-Lucé, donde murió, trabajaba en esta idea de doble revolución, Es fascinante, como ¿no? el ADN. Es casi filosófica esa escalera. Totalmente, totalmente. Precisamente, y volviendo al Palacio de Fontainebleau, del que también es administradora general, la fachada posee una escalera muy extraña también, ¿no? En forma de herradura, creo. Sí, Una doble herradura. es una escalera muy conocida, muy importante, pero no fue al origen del castillo. Fue añadido, hubo una escalera antes, em, diseñada por Philibert Delorme, Sí. y la de ahora data del siglo XVII, Ajá. y entonces un poco después de la construcción de Francisco I. Escalera que está cargada de historia también por la que descendió Napoleón para despedirse de su guardia imperial, ¿no? Sí, En- hoy es muy conocido por el famoso discurso de Napoleón que se despidió de la Guardia Imperial en abril 1814, 20 de abril, cuando Se exilió tuvo que abdicar y se fue al Ile d'Elbe. a la isla de Elba. Cuéntenos, ¿cuál fue la razón por la que Napoleón eligió como residencia el Palacio de Fontainebleau, lo que él llamaba la morada de los reyes, ¿no? Ahí, desde hace siglos han vivido los reyes de Francia. Sí, sí. Vino por primera vez en 1803 en un palacio totalmente vacío, porque todos los muebles se habían quitado durante la Revolución. Y el año después, el año de la coronación, invitó al Papa a quedar en Fontainebleau. Y a este momento lo mandó a remoeblar, Sí, reamueblar todo el reamuevarlo castillo. en 18 días solamente. Es algo pues, que es un palacio enorme, y remodelarlo en 3 semanas es algo increíble. Y se apasionó para el lugar, y les gustó mucho, y después continuó a embellecerlo, pero no a cambiarlo, no destruyó cosas para inventar nuevas disposiciones. Más bien lo que le interesó es de continuar la historia de los reyes con muebles de su tiempo, claro. Por supuesto. Allí vivió con sus mujeres, primero con Con Josephine Josephine. y luego con María Luisa. Josephine que fue divorció porque no podía tener hijos, ¿no? No podía tener Sí, descendencia. Josephine tuvo una influencia muy grande sobre su marido. Era una mujer muy inteligente, y para las cosas mobiliarias tenía muchísimo gusto. Era una mujer del régimen antiguo. y, y por eso eh, decidió de completar el castillo con muebles, con telas, y todavía tenemos las telas de Josephine en Fontainebleau, Imágenes. auténticas. Que es bastante extraordinario. Con más de 2 siglos después siempre las mantenemos. Y Así que entonces el estilo Napoleón lo debemos más a Josefina que a Napoleón.
También Napoleón también, por ejemplo, en su cuarto oficial es el que eh, escogió la tela y hay órdenes diciendo que creo que está más clara, es demasiado oscuro, quiero así, así. Y va en todos los detalles Napoleón. Pero Tenía, lo increíble en Fontainebleau es que tenemos todas las las fachas de la identidad napoleónica. Tenemos el Napoleón íntimo, la vida familiar con Josefina, con María Luisa, con el rey de Roma. Tenemos su hijo. el verso, ¿cómo se le- Sí, sí, la cuna, la la cuna cuna, del rey de gracias. Roma, el hijo de Napoleón. La cuna, la vida íntima, la vida oficial, con toda la etiqueta imperial que impuso en Fontainebleau, la memoria con la escalera, lo dijiste, el Napoleón al trabajo, porque tenemos su despacho, el globo, por ejemplo, el globo en el que decidió la estrategia militar. Bueno, es muy interesante, muy completo y es es el único palacio que sigue siendo en Francia. Les Tuileries, Saint-Cloud ya no existen, Ya no solo existe. queda Fontainebleau, con una sala Además, del trono. el Museo de Napoleón que está ahí en Fontainebleau Sí, posee la capa, ¿no?, de armiño de la coronación, ¿no? Du absolutamente. sacre. Y la espada de la Y la coronación. espada. Y también el regalo que dio a María Luisa al nacimiento de su hijo. Es extraordinario, hay maravillas. Y naturalmente el sombrero de Napoleón, el bicornio, Es el ¿no? bicornio. Ese Tenemos varios, Ah, tenemos 5. imagino que en las grandes casas de subastas en el mundo, cuando se vende un objeto que perteneció a Napoleón, causa sensación todavía, Se ¿no? hace sensación. Hubo un que se vendió hace poco, una fortuna, ¿Un qué, perdón? un Un sombrero, bicornio. un bicornio de Un Napoleón. bicornio, sí. ¿Se vendió por cuánto? Miles, Que, miles de... sí, que creo que 800.000. Cerca de un Algo millón así. de Casi. euros. No está mal. Entre los actos que van a conmemorar estos 200 años de la muerte de Napoleón, destaca una exposición que va a inaugurarse en septiembre, si los dioses y los virus lo permiten, ¿no? ¿Cómo están Sí. las cosas con el virus? ¿Qué hubiera dicho Napoleón si supiera que a lo mejor los actos van a anularse por culpa de un virus? ¿No? Eso es una cuestión. No sé. Terrible. ¿Cómo están las No. cosas? Bueno, el castillo, los jardines están abiertos, o sea, ya que la gente puede pasear totalmente gratuito y los jardines de Fontainebleau son muy famosos también. Hay 3 jardines, hay un jardín formal jardín francés, hay un jardín inglés más romántico, hay el parque, el gran parque. Es un lugar muy agradable especialmente a la primavera Por para supuesto, pasear. claro que sí. Pero el castillo está totalmente cerrado, desgraciadamente. Y no sé exactamente cuándo vamos a abrir, quizá en abril, a Esperemos fines que de sí. abril, ojalá. Este año precisamente es importante para el Museo Napoleón, al que se han incorporado colecciones importantes. Algunas son donaciones de la propia familia, ¿no? Sí, Tienen una conciencia muy clara de lo que es la tradición, ¿no? La familia. la familia sí, yo una colección al Estado, lo se llama Dación, hace 30 años. La colección fue dividida en tres, entre la casa de Malmaison, que era de Josefina, todo el primer imperio en Fontainebleau y el segundo imperio en Compiègne. Y enriquecemos cuando podemos comprar o tenemos también, ¿cómo se dice? Sí, donaciones. Donaciones importantes para enriquecer este museo que tiene obras absolutamente fenomenal, Fantásticas, claro que sí. muy preciosas. Isabel de Gourcuff, la historia no solo la leemos en los libros, la historia puede recrearse, resucitarse. En Fontainebleau, en octubre, se va a dedicar todo un fin de semana a los profesionales de esa reconstrucción histórica, esos locos que se visten de guardia de Napoleón, con cañones, y van a revivir incluso la Guardia Imperial, ¿no? No, es muy serio porque trabajan mucho encarnar un personaje que fue a Fontainebleau a una época
vamos a tomar la data de 1814, la abdicación, y todos los personajes que van a participar, 300 personajes, unos de ellos son personajes históricos que sí fueron allá a esta fecha. Es muy real. Y todos los vestidos están muy auténticos, copiados con muchos detalles sobre los documentos de archivo. Por supuesto. Y Es... hasta organizan batallas, ¿no? En Bélgica, en En Inglaterra. Bélgica, aquí, en Fontainebleau no hubo batallas, entonces no. No se puede organizar. La reconstitución histórica tiene sus límites. Sí. También la música va a tener un capítulo muy importante en estas conmemoraciones. No en vano, Beethoven dedicó su sinfonía heroica a Sí. Napoleón, aunque luego se enfadó y tachó la dedicatoria, ¿no? ¿Qué va a pasar musicalmente ahí en el castillo de Fontainebleau? En octubre también acogemos en una residencia musical el famoso director Thomas Engelbrock con el Balthasar Neumann Ensemble, que van a tocar música del siglo de Napoleón, aunque Rubini, Beethoven, of course, claro, y Meul. Bueno, Además, una semana entera con conciertos cada día. también tocan con instrumentos antiguos, ¿no? Sí, Es una reconstitución musical sí, exactamente. histórica. Absolutamente. Bien, pues esperemos que todos estos actos puedan realizarse, si los virus nos lo permiten, que tenga mucho éxito. Sí. Muchísimas gracias, Isabel de Gourcuff, que es Gracias a usted. administradora de Fontainebleau, por haber estado aquí con nosotros y habernos contado cosas tan fascinantes. Permítame también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y también a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una televisión internacional que se llama UCL y emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.